Morí con los gritos de mi hermana en mis oídos. Me culpaba por una vida arruinada que ella misma eligió. Cuando parpadeé, el techo estéril del hospital se disolvió en el papel pintado beige y descascarado de la cocina de mi infancia. El olor a tostada quemada y loción de vainilla barata me golpeó. Tenía 19 años otra vez. Al otro lado de la mesa de linóleo pegajoso, Madison estaba deslizando una prueba de plástico con 2 líneas rosas hacia nuestra madre. Esta vez no gritaría. No le rogaría que siguiera en el instituto. Esta vez me serviría mi café y la vería arder. La silla de la cocina se clavaba en la parte posterior de mis muslos. Era la misma silla de roble tambaleante con el tornillo desigual en el lado izquierdo, el que papá siempre prometía arreglar, pero nunca lo hizo. Miré la veta de la madera, trazando un nudo oscuro con forma de araña aplastada. Mis pulmones se expandieron, aspirando aire, que no sabía antiséptico y cobre. Estaba viva. El zumbido bajo del frigorífico vibraba contra el silencio de la habitación. Motas de polvo flotaban a través de un rayo de dura luz matutina que cortaba la mesa. Todo se sentía demasiado nítido, demasiado fuerte. 10 segundos atrás, estaba desangrándome en el asfalto del aparcamiento de un centro comercial, empujada hacia el camino de un camión de reparto en marcha por una turba de fans sin ahorros y una úlcera. Muerta porque intentó salvar a su hermana de Internet. Ahora estaba sentada en pijama, sosteniendo un vaso de zumo de naranja tibio. La condensación goteaba sobre mis nudillos. «Estoy embarazada», dijo Madison. Su voz no era el chillido áspero y desesperado que recordaba del final. Era aguda, entrecortada y goteando con un extraño tipo de orgullo ensayado. Tenía 17 años. Llevaba una sudadera extra grande que tragaba su figura y masticaba el lado de su uña del pulgar, un hábito que pensaba que se veía lindo, pero solo dejaba sus cutículas irregulares y sangrientas. Mamá dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad ahogo. La taza de cerámica se resbaló de sus dedos, golpeando contra el platillo. El café salpicó sobre el periódico local. «Madison», susurró mamá, su rostro perdiendo color. «Eres una estudiante de tercero. Caleb, él trabaja en la gasolinera». Madison puso los ojos en blanco, golpeando sus manos sobre la mesa. La prueba de plástico con tapa rosa saltó. «Dios, mamá, eres tan anticuada. Está bien. En realidad, es mejor que bien. Es una oportunidad. En mi vida pasada, este fue el segundo exacto en que exploté. Había golpeado mi puño sobre la mesa. Había gritado sobre tasas de graduación, sobre el costo de los pañales, sobre cómo los bebés no eran accesorios. Había amenazado con arrastrarla yo misma a una clínica. Me convertí en la villana de su historia justo ahí y entonces. La hermana mayor celosa y amargada que no podía soportar verla brillar. Mis padres, aterrorizados de que Madison huyera y se llevara a su futuro nieto con ella, se volvieron contra mí. «Necesitas ser comprensiva, Chloe», habían dicho. «La familia apoya a la familia». Los apoyé. De acuerdo. Renuncié a mi aceptación universitaria fuera del estado. Trabajé 2 empleos para comprar fórmula cuando Caleb inevitablemente se largó. Pagué por el abogado cuando los servicios de protección infantil aparecieron porque Madison dejó al bebé en una bañera para filmar un baile de TikTok. Me desangré hasta que no quedó nada más que una cáscara. Tomé un sorbo lento de mi zumo de naranja. La pulpa se atascó en mi garganta. La tragué. Una oportunidad. Papá hizo eco entrando en la cocina. Sostenía una llave inglesa, sus nudillos manchados de grasa de intentar arreglar la cortadora de césped. Miró la prueba, luego a Madison, su mandíbula trabajando inútilmente. «Sí», dijo Madison, sus ojos brillando con confianza maníaca e inmerecida. Sacó su teléfono, la pantalla agrietada en la esquina. «¿Sabes cuánto dinero ganan las influencers madres adolescentes? El algoritmo lo ama. Es auténtico, es crudo. Voy a documentar todo. Las barrigas, los antojos, el pasillo de la guardería. Las marcas te envían cosas gratis. Cochecitos que cuestan 1000 euros. Ya tengo el usuario reclamado. Maddie Milagro». La pura ilusión en su voz
hizo que los pelos de mi brazo se erizaran. No olía como una madre. Olía a Bath and Body Works, vainilla cálida y azúcar y hierba barata. ¿Vas a dejar el instituto?, preguntó mamá, su voz temblando. Para hacer vídeos. El instituto es una pérdida de tiempo de todos modos, se burló Madison, echando su pelo rubio sobre su hombro. Chloe va a meterse en miles de euros de deuda solo para conseguir un papel que ni siquiera le garantizará un trabajo. Voy a ser mi propia jefa. Estoy construyendo una marca. El silencio se extendió sobre la cocina. En la línea temporal anterior, aquí fue donde arrojé mi zumo contra la pared. Esta vez, solo dejé el vaso. Hizo un suave clic contra el linóleo. 3 pares de ojos se clavaron en mí, esperando. La barbilla de Madison se inclinó hacia arriba, preparándose para la pelea. Ella quería la pelea. La necesitaba. Era su primera pieza de contenido, diciéndole a mi familia tóxica que estoy embarazada. Apuesto a que su teléfono ya estaba grabando audio en su bolsillo. La miré. Realmente la miré. Vi el vacío detrás de sus ojos, la necesidad desesperada de validación de extraños, porque no tenía nada sustancial dentro de ella. Sentí un pozo frío y oscuro abrirse en mi pecho, tragándose las décadas de amor y obligación que una vez sentí por ella. «Felicidades», dije en voz baja. Madison parpadeó, sacada de su guión. «¿Qué?», dije felicidades. Retiré mi silla hacia atrás. La madera raspó ruidosamente contra el suelo. Si crees que este es el camino correcto para ti, entonces deberías tomarlo. Parece que tienes un plan. Mamá giró su cabeza hacia mí, sus ojos anchos con traición. Chloe, habla con sentido común a tu hermana. Es una niña. Es casi una adulta legal. Mamá, dije, manteniendo mi voz plana, vacía de cualquier inflexión. Y tiene razón, es su vida. Si quiere ser influencer, debería hacerlo. Caminé hacia el fregadero, enjuagué mi vaso y lo puse en el escurridor. El agua estaba helada contra mi piel, anclándome. Tengo que terminar de empacar, dije, sin mirar hacia atrás. Mi mudanza al dormitorio es el martes. Mientras salía de la cocina, escuché a Madison soltar una risa sin aliento y triunfante. Pensó que había ganado. Pensó que finalmente me estaba inclinando ante su genialidad. No tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Y esta vez no iba a ser la red de seguridad en la que aterrizara. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras subía al segundo piso. La alfombra estaba desgastada en el centro, oliendo levemente a pelo de perro viejo y limpiador de alfombras. Entré en mi dormitorio y cerré la puerta, girando el pestillo hasta que hizo clic. Era un pestillo endeble, del tipo que podrías abrir con un cuchillo de mantequilla, pero era el único límite que tenía ahora mismo. Mis maletas estaban abiertas en el suelo, medio llenas de suéteres y mezclilla. En la otra vida, las desempaqué esa misma noche. Recuerdo llorar en el suelo, doblando mis sudaderas universitarias de vuelta en el cajón inferior mientras mamá lloraba en el pasillo, rogándome que me quedara porque necesitaban mi cabeza sensata para lidiar con Madison. Hoy no. Agarré una pila de libros de mi escritorio y los empujé en una bolsa de lona. El golpe pesado de los libros de texto golpeando la lona fue el mejor sonido que había escuchado en toda una vida. Desde el otro lado del pasillo, el bajo amortiguado de una canción de TikTok de moda comenzó a repetirse una y otra vez. Madison ya estaba en ello. Alrededor de las 5, la puerta principal abajo se abrió de golpe. El novio de Mad, Caleb. Hice una pausa, sosteniendo una pila de calcetines, cerrando mis ojos. Caleb olía perpetuamente a spray corporal Axe rancio, goma quemada y cerveza barata. Tenía 19 años, construido como una judía verde, y poseía la profundidad intelectual de un charco. En la primera línea temporal, se quedó el tiempo suficiente para aparecer en su primer vídeo viral. Se dio cuenta de que los bebés realmente lloraban y se ensuciaban, y desapareció a Florida. Me acerqué a mi puerta y presioné mi oreja contra la madera barata. «Traje el aro de luz», dijo Caleb en voz alta. Jadeaba ligeramente, probablemente por cargar el trípode de plástico ligero por el camino de entrada. «Ponlo junto a la ventana».
La voz de Madison flotó, mandona y animada. La luz natural se está muriendo, pero si lo angulamos bien, parecerá hora dorada. Necesitamos hacer la revelación de la prueba de embarazo. ¿No le mostraste ya a tu mamá? Sí, pero no lo filmamos, se burló Madison. Tenemos que recrearlo. Vas a entregármelo y voy a parecer sorprendida, y luego vamos a abrazarnos y mirar a la cámara. Compré una prueba fresca para que no se vea asquerosa. Dejé que mi frente descansara contra el marco de la puerta. La pura y grotesca absurdidad de todo me invadió. Estaban escenificando sus propias vidas antes de que el niño fuera siquiera un grupo de células. Vale, pero ¿obtengo una parte del dinero?, preguntó Caleb. Lo compartimos, cariño, dijo Madison, aunque su tono ya estaba goteando con descendencia. Pero yo soy la cara del canal. La estética es mamá adolescente joven. Tú solo eres el papá del bebé de apoyo. Ahora sostén esto. Mi brazo está cansado. Me alejé de la puerta y reanudé el empaque. A las 7, mis bolsas estaban cerradas. Tenía mi certificado de nacimiento, mi tarjeta de seguridad social y la información de mi modesta cuenta de ahorros asegurada en un sobre ignífugo en mi mochila. Me iba el martes, pero mentalmente ya me había ido. Un suave golpe llegó a mi puerta. Chloe. Era papá. Abrí la puerta. Se veía mayor de lo que había estado esa mañana. Las líneas alrededor de su boca eran más profundas. Sus hombros se desplomaron. «Hola», dije, apoyándome contra el marco de la puerta. No lo invité a entrar. Miró más allá de mí hacia las maletas cerradas. Un destello de pánico cruzó sus ojos. «¿Realmente ya terminaste de empacar?» «La mudanza es en 2 días». Se frotó la parte posterior del cuello, un hábito nervioso que le pasó a Madison. «Escucha, Chloe, tu mamá y yo estuvimos hablando. Toda esta situación con tu hermana es mucho. Estamos con ingresos fijos. Caleb no gana nada. Y Madison, bueno, está viviendo en un mundo de fantasía con esta cosa de Internet. Lo está. Estuve de acuerdo blandamente. Entonces, estábamos esperando». Papá tragó con dificultad mirando sus botas. «Tal vez podrías diferir solo por un semestre o un año, ir a la universidad comunitaria del barrio, mantener tu viejo trabajo en el restaurante. Vamos a necesitar ayuda, Chloe. Ayuda física, ayuda financiera. Cuando llegue el bebé, mi pecho se apretó. Era exactamente el mismo discurso, palabra por palabra. El viaje de culpa diseñado para encadenarme a su barco que se hunde. En mi vida pasada, había mirado los ojos cansados de mi padre y cedido. Me había sacrificado en el altar de la familia. Lo miré ahora sin sentir absolutamente nada. «No», dije. Papá parpadeó, su mano cayendo de su cuello. «No, pero Chloe, es tu hermana». «Y ella tomó una decisión», respondí, mi voz firme, desprovista de ira. «Ella eligió quedar embarazada. Ella eligió dejar el instituto. Ella eligió confiar en una cámara en lugar de una carrera. Esas son sus elecciones, papá, no las mías. Es una adolescente. No sabe lo que está haciendo». Su voz se elevó, la desesperación sangrando en ira. «Entonces tú y mamá mejor enséñenle», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Porque yo no voy a criar a su hijo. Gané una beca completa para una universidad a 400 kilómetros de distancia. Me voy el martes. Si quieren pagar sus aros de luz y pañales, eso es cosa suya. Está siendo increíblemente egoísta». Papá siseó, su rostro poniéndose rojo. «Se supone que la familia debe mantenerse unida». «Ah, la familia no es un pacto suicida», le respondí, las palabras sabiendo metálicas y frías en mi lengua. «Te amo, pero no me ahogaré con ella». Cerré la puerta en su cara. El clic del endeble pestillo sonó como un disparo en el pasillo silencioso. Caminé hacia mi cama. Me acosté en el colchón desnudo y escuché cómo pisoteaba escaleras abajo. Unos minutos después, la voz maníaca amortiguada de mi hermana se filtró a través de las tablas del suelo otra vez, ensayando una introducción para una audiencia que iba a comérsela viva. La mañana del martes sabía a gases de escape y chicle de menta barato. Levanté mi pesada bolsa de lona sobre mi hombro. La correa se clavó bruscamente en mi clavícula, un dolor físico anclante
que mantuvo mi mente de flotar de regreso al asfalto y los gritos. La casa era caótica, no el tipo cálido y bullicioso de caos que ves en las películas, sino una energía frenética y fea. Madison había arrastrado su aro de luz al jardín delantero. El cable de extensión serpenteaba a través de la puerta principal abierta, un cable trampa naranja brillante a través de las tablas descoloridas del porche. Llevaba un vestido de maternidad beige ajustado que había pedido de la noche a la mañana, estirándose sobre un estómago que apenas estaba hinchado, y mucho menos mostrando una barriga. «Vale, dale a grabar», le espetó a Caleb, que estaba sentado en el capó de mi Honda Civic destartalado, hurgando en el óxido alrededor del pozo de la rueda. Él torpedeó con el teléfono. «Lo estoy presionando». «Relájate». Madison instantáneamente suavizó sus rasgos en una máscara de resolución trágica y valiente. «Hola, chicos», arrulló a una audiencia que todavía no existía del todo. «Soy Maddie. Hoy es muy duro. Mi hermana mayor se va hoy a la universidad. Ella realmente no apoya mi viaje de embarazo. Duele, pero estoy tratando de mantenerme positiva por el bebé». Colocó una mano sobre su estómago plano, su labio temblando con precisión practicada. Pasé junto a ella. Arrojé mi bolsa en el asiento trasero de mi coche y cerré la puerta de un portazo. El fuerte crujido de metal hizo que Caleb se estremeciera y Madison abandonara su personaje. «¿Te importa?», siseó. «Estoy tratando de filmar». «Filma todo lo que quieras», dije. Mamá salió al porche, abrazando un cardigan raído alrededor de su pecho. El aire de la mañana era fresco, insinuando el otoño que se acercaba, pero parecía que se estaba congelando desde adentro. Sus ojos estaban rojos y bordeados. Había pasado las últimas 48 horas tratando de romperme. Intentó llorar, gritar y finalmente el tratamiento silencioso. Nada de eso funcionó. «Todavía puedes desempacar», dijo mamá, su voz delgada y áspera. «Puedes recuperar tu depósito». «Chloe, por favor, mírala». Hizo un gesto débil hacia Madison, que actualmente estaba gritándole a Caleb sobre el ángulo de la cámara. «Está jugando a las casitas». «Nos vamos a ahogar». Un dolor fantasma agudo se encendió en mi estómago, justo donde el parachoques del camión de reparto me había golpeado en mi vida pasada. Empujé el recuerdo hacia abajo, agarrando el metal frío de las llaves de mi coche, hasta que los bordes irregulares mordieron mi palma. «Entonces será mejor que le enseñes a nadar», dije. No esperé una despedida. Entré en el asiento del conductor, arranqué el motor y lo puse en reversa. El motor tosió, vibrando a través de los asientos de vinilo agrietados. Mientras retrocedía por el camino de entrada, miré en el espejo retrovisor. Mamá se estaba cubriendo la cara con las manos. Madison sostenía su teléfono en alto, moviendo la cámara para seguir mi coche mientras desaparecía por la calle. Estaba convirtiendo mi partida en contenido. El viaje tomó 6 horas. Con cada marcador de kilómetros que se desdibujaba, el peso aplastante en mi pecho se disolvió una fracción más. Cuando entré en el extenso campus arbolado, me sentí mareada. Mi habitación del dormitorio era un cuadrado de bloques de hormigón en el 3er piso. Olía fuertemente a lejía industrial y al sudor rancio de 100 estudiantes de primer año anteriores. Para mí, era un palacio. Desempaqué mi ropa, configuré mi portátil. Compré un café helado, desesperadamente caro de la cafetería del campus, saboreando el espresso amargo y quemado en mi lengua. Era solo una estudiante. No era una madre. No era una cuenta bancaria. Era solo Chloe. Septiembre se desangró en octubre. Me lancé a mis cursos. Cálculo. Historia europea. Introducción a la sociología. Los pesados y caros libros de texto se sentían como armadura. Trabajé 20 horas a la semana en la biblioteca universitaria, clasificando devoluciones y respirando el olor seco y polvoriento del papel envejecido. Mantuve mi teléfono en no molestar, pero no puedes huir completamente de Internet. Una lluviosa tarde de martes, mientras estaba sentada en el resplandor de mi lámpara de escritorio, la curiosidad se abrió paso por mi garganta. Abrí un navegador de incógnito y escribí Maddie y Milagro. Esperaba ver un puñado de vistas de lástima. En cambio, la página cargó y mi estómago cayó.
300.000 suscriptores. El algoritmo, en su infinita sabiduría sociópata, la había encontrado. Su primer vídeo, el de ella llorando en el camino de entrada mientras yo me alejaba, había ganado la lotería viral. Los comentarios eran una zona de guerra. La mitad de ellos eran otros adolescentes, alabándola por su valentía y estética. La otra mitad eran usuarios mayores destrozándola, llamándola basura, prediciendo que Caleb la dejaría. No importaba. El hate watching sigue siendo watching. El compromiso la empujó a la cima del feed. Hice clic en su carga más reciente. Haul del primer trimestre más drama con el papá del bebé. Madison estaba sentada en el suelo de su dormitorio. Había comprado un fondo, una pared de ladrillo falsa, que se veía barata bajo el resplandor duro de 2 nuevos aros de luz. Estaba rodeada de ropa de bebé de diseñador, pequeños bodies de algodón orgánico de 80 euros, un bolso de pañales de cuero. Las marcas han sido tan increíbles, estaba diciendo Madison, sosteniendo un par microscópico de zapatillas. Caleb y yo hemos estado peleando un poco. Honestamente, él simplemente no entiende el ajetreo. Es mucha presión ser la única proveedora a los 17. Cerré el portátil. La oscuridad repentina de la pantalla reflejó mi propio rostro de vuelta a mí. Me veía exhausta, pero estaba fuera. Me recosté en mi estrecha y áspera cama individual y miré el techo de palomitas de maíz, escuchando la lluvia golpear la ventana. Ella tenía el dinero ahora, tenía la validación, estaba convencida de que era una genio. El descenso iba a ser espectacular. Para noviembre, el aire otoñal fresco se había vuelto quebradizo y mordaz. Los árboles del campus estaban desnudos, sus ramas esqueléticas raspando contra las ventanas de la biblioteca donde pasaba la mayor parte de mi tiempo. Se acercaban las vacaciones de Acción de Gracias, un éxodo masivo de estudiantes, arrastrando bolsas de ropa sucia a minivans esperando. No fui a casa. Tomé 3 turnos extra en la biblioteca y les dije a mis padres que estaba enterrada en exámenes de mitad de período. La verdad era que no podía soportar la idea de sentarme en esa mesa de cocina de roble tambaleante comiendo pavo seco mientras Madison presidía. Su canal se había disparado a 500.000 de suscriptores. Era el accidente de tren a cámara lenta, favorito de Internet. Mi teléfono vibró contra la dura superficie de madera del escritorio de la biblioteca. La pantalla se iluminó. Mamá. Miré el nombre durante mucho tiempo. En mi vida pasada, cada llamada de mamá era una crisis que se esperaba que resolviera. Caleb se llevó el coche. El bebé tiene fiebre y Madison no dejará su teléfono. Estamos cortos de alquiler. Solía contestar al primer timbre, mi corazón martillando con adrenalina y deber mal colocado. La dejé sonar hasta que fue al buzón de voz. 10 minutos después, bajé al hueco de la escalera, oliendo el leve olor a cera para pisos y hormigón frío, y la llamé de vuelta. Chloe. Mamá contestó inmediatamente. Su voz estaba sin aliento, frenética. Sonaba como si estuviera escondida en un armario. Hola, mamá. Estoy entre clases. ¿Todo bien? Mantuve mi tono despreocupado, distante. No, está bien, susurró con dureza. ¿Viste lo que hizo tu hermana ayer para la revelación de género? Realmente no veo sus cosas, mamá. Arrendó un coche. Chloe. Un Mercedes-Benz SUV 2024, blanco con interior de cuero blanco. Mamá dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad hipo. Dijo que lo necesitaba para la estética. Lo condujo a una pista de aterrizaje privada que alquiló, y tenían un fumigador de cultivos volando sobre ellos y soltando polvo rosa por todas partes. Una niña. Vas a tener una sobrina. Apoyé mi cabeza contra la pared de bloques de hormigón fría. Un Mercedes a los 17 con dinero de Internet que podría secarse en el segundo en que el algoritmo cambiara de opinión. ¿Cómo arrendó siquiera un coche?, pregunté. Es menor de edad. El silencio colgó en la línea. Cerré mis ojos. Mamá, dime que no lo hiciste. Necesitaba un cofirmante. Mamá estalló, defensiva y llorosa. Nos mostró su panel de YouTube. Chloe ganó 10.000 euros. El mes pasado. 10.000. Prometió que haría los pagos. Dijo que si no tenía un coche de lujo,
Sus patrocinadores la abandonarían. Entonces, tú y papá confirmaron un arrendamiento de 70.000 euros para una adolescente sin licencia de conducir. Ella tiene un permiso y Caleb lo conduce. Caleb, repetí, dejando que el nombre colgara en el aire como un mal olor. Ese es el otro asunto. Mamá susurró, su voz bajando más. Encontré a Caleb en el garaje ayer. Estaba al teléfono. Creo que está hablando con otras chicas. Chicas de la sección de comentarios de Madison. Está dejando que la fama se le suba a la cabeza. Camina por aquí como si fuera el dueño del lugar, comiendo nuestra comida, dejando sus zapatos embarrados en la alfombra. Y Madison solo le grita, pero luego encienden la cámara y actúan perfectamente enamorados. Estaba sucediendo exactamente como lo recordaba, solo que más fuerte y con accesorios más caros. La podredumbre se estaba instalando. En la vieja línea temporal solo estaban en bancarrota y miserables. Ahora eran ricos, miserables y atrapados en un panóptico digital de la propia creación de Madison. «No sé qué hacer, Chloe», suplicó mamá. El gancho familiar y enfermizo estaba en su voz, el gancho que solía arrastrarme de vuelta. Tenemos que pagar el seguro de ese coche, hasta que ella transfiera el dinero a nosotros, y el cheque de pensión de tu padre no se libera hasta el viernes. ¿Tienes algo ahorrado de tu trabajo del campus solo para ayudarnos a salir adelante? Mi agarre en el teléfono se apretó. Recordé trabajar un turno doble en el restaurante, volver a casa con grasa en mi cabello y mis pies adoloridos, solo para entregar mi dinero de propinas a mamá para que pudiera comprar fórmula porque Madison había gastado sus últimos 20 euros en una paleta de Sephora. Tragué el bulto de bilis en mi garganta. No, mamá, no tengo. Chloe, por favor, es solo por una semana. No lo tengo, mentí. Mi voz se convirtió en acero. E incluso si lo tuviera, no lo enviaría. Tú y papá firmaron ese arrendamiento. Eligieron habilitar su delirio. Ustedes pueden resolver el seguro. Eres tan fría. Mamá escupió, la desesperación retorciéndose instantáneamente en maldad. No sé qué te pasó. Solías preocuparte por esta familia. Me preocupo por mí misma ahora, dije. Tengo que ir a clase. Colgué. Mis manos estaban temblando. Me quedé en el hueco de escalera de hormigón durante mucho tiempo, respirando el olor a polvo y aire frío, esperando que la culpa me consumiera. Aleteó en mi pecho un pájaro oscuro y feo batiendo sus alas, pero no pudo aferrarse. Más tarde esa noche, la curiosidad mórbida se apoderó de mí. Abrí su página. El vídeo del fumigador rosa estaba fijado en la parte superior. Millones de vistas. Pero fue el vídeo subido 3 horas antes el que llamó mi atención. Lo atrapé engañando, emocional. La miniatura era un primer plano del rostro de Madison. Lágrimas corriendo por sus mejillas contorneadas, rímel perfectamente manchado. El título estaba todo en mayúsculas. Había monetizado la traición de Caleb antes de que las lágrimas se secaran siquiera. Estaba armando su propia angustia para clics, sirviendo al padre de su hijo por nacer a una turba de internet rabiosa. Vi el contador de vistas subir en tiempo real. 5.000, 10.000. Estaba ganando el algoritmo, pero sabía lo que la pantalla no mostraba. Sabía el olor de la hierba barata que Caleb fumaba en el garaje. Sabía el sonido hueco de mamá llorando por facturas sin pagar. Sabía el vacío resonante dentro de Madison que ninguna cantidad de likes podría llenar jamás. El castillo de naipes se estaba haciendo más alto y el viento comenzaba a soplar. El invierno arrastró sus pies hasta marzo, convirtiendo el campus en un purgatorio gris embarrado. La nieve se derritió en aguanieve sucia que empapaba la lona de mis zapatillas baratas, dejando mis dedos de los pies perpetuamente entumecidos. Vivía de bajels del comedor y la adrenalina de la temporada de exámenes parciales. Me estaba yendo bien. Tenía un promedio de 3.8. Tenía un círculo de amigas que me conocían solo como Chloe, la estudiante de sociología, no Chloe, la mártir trágica de un hogar caótico. Pero mi vida pasada aún acechaba los bordes de mi visión periférica. A veces, el olor a vainilla barata flotaba junto a mí en el aula y mi corazón se agarrotaba, esperando ver un camión
acelerando en mi espejo retrovisor. Madison estaba de 36 semanas de embarazo. Su canal se había estancado y luego comenzó a canibalizarse. Internet es una bestia voluble. Amaron el drama del escándalo de engaño. Devoraron el vídeo donde Madison gritaba y arrojaba las bolsas de lona de Caleb al jardín delantero, echándolo oficialmente. Pero después de que Caleb se fue, el contenido se volvió rancio. Solo hay tanto kilometraje que puedes obtener de una adolescente sentada en un dormitorio quejándose de tobillos hinchados. Una noche de jueves tarde, mientras estaba resaltando un libro de texto sobre pobreza sistémica, mi portátil hizo ping. Un correo electrónico de una dirección desconocida. Asunto. Oye, Chloe, soy Caleb. Miré las letras brillantes. La dura luz azul de la pantalla reflejándose en la habitación oscura del dormitorio. Mi compañera de cuarto estaba dormida. Su respiración suave y rítmica el único sonido. Hice clic para abrir el mensaje. Mira, sé que tu hermana me odia, pero está loca. Me bloqueó de la cuenta bancaria. La mitad de ese dinero de patrocinadores era mío porque yo filmé todo. Ahora estoy quedándome en el sofá de mi amigo y mi coche necesita una transmisión. Dile que me desbloquee o voy a hacer mi propio canal y contarle a todos lo falsa que es. Dile que hablo en serio. Una risa amarga burbujeó en mi garganta, caliente y afilada. Apreté una mano sobre mi boca para ahogarla. La pura y asombrosa audacia de él. No había cambiado ni un poco desde la primera línea temporal. Todavía era un parásito, solo buscando un nuevo huésped. No respondí. Arrastré el correo electrónico a la papelera y vacié la carpeta. 2 semanas después, llegó el bebé. No recibí una llamada telefónica de mis padres. Me enteré a través de una notificación push. Maddie y Milagro está en vivo. Está sucediendo. En trabajo de parto. Mi pulgar se cernió sobre la notificación. No debería hacer clic. Sabía que no debería, pero un instinto mórbido y profundamente arraigado, el fantasma de la hermana que solía arreglar todo, forzó mi mano. La pantalla se detuvo, luego se resolvió en la iluminación fluorescente dura de una sala de partos de hospital. Se veía exactamente como la habitación donde había muerto en mi vida pasada, hasta las baldosas de linóleo verde menta. Mi respiración se atascó, mis pulmones se apretaron. Madison estaba en la cama del hospital, apoyada contra almohadas delgadas. Se veía terrible. El aro de luz estaba instalado al pie de la cama, proyectando un resplandor duro e implacable sobre su rostro empapado de sudor. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, estaba corriendo. Rastros oscuros de rímel cortaban a través de la piel pálida y pegajosa de sus mejillas. La epidural no está funcionando, gimió Madison a la cámara, su voz áspera y desprovista de su habitual alegría de influencer. Esto no era actuación. Esta era la realidad cruda y agonizante, y no tenía idea de cómo procesarla. Mamá estaba revoloteando en el fondo, viéndose 10 años mayor de lo que había estado en Acción de Gracias. Su cabello estaba encrespado, su postura curvada hacia adentro como una hoja moribunda. Madison, cariño, por favor baja el teléfono, suplicó mamá, su voz llevándose claramente a través del micrófono. Necesitas concentrarte en respirar. La enfermera dijo. Cállate. Madison chilló, una contracción repentina desgarrándola. Mostró sus dientes, dejando caer el teléfono. La cámara cayó, aterrizando de lado sobre la manta. Durante 20 minutos, la transmisión en vivo fue solo una vista en ángulo de la barandilla de la cama de hospital de plástico y el monitor parpadeante en el fondo. Pero el audio era cristalino. Era una sinfonía de caos. Madison gritando, maldiciendo a las enfermeras, maldiciendo a mamá, maldiciendo a Caleb, que ni siquiera estaba allí. ¿Dónde están mis vistas? Madison sollozó entre contracciones, el sonido resonando a través del pequeño altavoz de mi teléfono. Mamá, revisa el contador de vistas. Revisa el contador. Sentí una ola de náusea profunda lavarme. Recordé este nacimiento. En la vieja línea temporal, había estado parada exactamente donde estaba mamá.
Había sostenido la mano de Madison mientras ella clavaba sus uñas acrílicas en mi piel hasta que sangré. Había limpiado su frente. Había llorado cuando el bebé finalmente fue sacado al aire frío de la habitación. Esta vez estaba a 400 kilómetros de distancia, sentada con las piernas cruzadas en un colchón áspero del dormitorio, viendo una caja de chat desplazarse a la velocidad del rayo. Usuario 449. Esto es muy grave. Chica brillante. ¿Está bien? ¿Por qué le está gritando a su mamá? Trollmaster LOL. Le importan más las vistas que el niño. Salí de la aplicación, arrojando mi teléfono al escritorio. El silencio repentino en mi habitación fue ensordecedor. Presioné los talones de mis manos contra mis ojos, hasta que estallidos de color estático explotaron en la oscuridad. Tuvo a su bebé, una niña llamada Milagro, y no sentía absolutamente nada excepto alivio de que no estaba allí para pagar la factura del hospital. La realidad de un recién nacido es ruidosa, húmeda e implacablemente exigente. No respeta una estética. No le importan las horas doradas de iluminación o los patrocinios de marca. Para junio, las grietas en el imperio digital de Madison eran abismos abiertos. Me quedaba en mi ciudad universitaria para el verano, subarrendando un pequeño apartamento tipo horno sobre una tintorería y trabajando en una pasantía pagada en una firma de marketing local. Era trabajo agotador y sin glamour, compilando hojas de cálculo y trayendo cafés, pero los cheques de pago tenían mi nombre en ellos. Iban a una cuenta que nadie más podía tocar. Una tarde de martes sofocante, el olor a almidón quemado, subiendo de la tintorería de abajo, decidí revisar los restos. Madison no había publicado un vídeo pulido en 3 semanas. En cambio, estaba enviando spam a sus historias de Instagram. Hice clic en la imagen de su perfil. La chica en la pantalla era un fantasma. Su cabello rubio, una vez perfectamente peinado, estaba agrupado en un nudo grasiento y enmarañado en la parte superior de su cabeza. Tenía bolsas profundas y con aspecto de moretones bajo sus ojos. Llevaba una camiseta manchada paseando por el suelo de su dormitorio de infancia. Las paredes, previamente adornadas con luces de hadas prístinas y enredaderas falsas, estaban desnudas y caóticas. Montones de ropa sucia y cajas de cartón descartadas cubrían el suelo. Sobre el audio, un bebé estaba gritando. No era un llanto quejumbroso, era un gemido desesperado y áspero que raspaba contra mis tímpanos. «Ya no puedo hacer esto», susurró Madison a la cámara. Su mano estaba temblando. No duerme, solo grita. «Mamá está en el trabajo y estoy tan cansada. Estoy tan cansada. Ninguna de las marcas me está enviando cosas ya, porque perdí las fechas límite para las publicaciones. El algoritmo me odia». El bebé gritó más fuerte. Madison no se dio la vuelta. No dejó el teléfono para atender a la niña. Solo miraba su propio reflejo en la pantalla, llorando por su relevancia perdida. Mi estómago se revolvió. Un peso fantasma se asentó en mis brazos. El recuerdo de sostener a ese bebé llorando a las 3 de la mañana, mientras Madison dormía después de una gominola de hierba. Cerré la aplicación. Mis manos estaban temblando ligeramente. Fui al fregadero de la cocina y me salpiqué agua fría en la cara, las tuberías baratas gimiendo en protesta. «No es mi hijo», me dije a mí misma, mirando al espejo agrietado sobre el fregadero. «No es mi vida. No, es mi circo». La verdadera caída comenzó una semana después. Estaba en la oficina ingresando datos en una hoja de cálculo cuando mi teléfono vibró. El nombre de papá parpadeó en la pantalla. No me había llamado desde el día que me fui. Lo miré hasta que la pantalla se oscureció. Luego revisé mi buzón de voz en mi descanso para almorzar. El mensaje comenzó con un suspiro pesado, seguido del sonido del tráfico. «Chloe, es tu papá». Su voz estaba desgarrada, despojada de todo su antiguo orgullo terco. Sonaba pequeño. Se llevaron el Mercedes hoy. Los tipos de la recuperación aparecieron a las 6 de la mañana. Tu madre estaba histérica. Los vecinos estaban mirando. El saldo deficitario va a ser masivo. Están hablando de poner un gravamen sobre la casa. Hizo una pausa. Pude escuchar el sonido húmedo de él tragando. Y los servicios de protección infantil pasaron ayer.
Algunos seguidores reportaron a Madison. Dijeron que el fondo de sus vídeos se veía inseguro. Dijeron que el bebé sonaba descuidado. Tu madre tuvo que salir temprano del trabajo para lidiar con la trabajadora social. Podría perder su empleo. Nos estamos ahogando, Chloe. Sé lo que dijiste antes de irte, pero te estamos suplicando. Por favor, ven a casa. El buzón de voz hizo clic. Me senté en un banco de hormigón afuera del edificio de oficinas, masticando un sándwich de pavo rancio. El sol golpeaba, caliente e implacable. Observé una línea de hormigas marchar a través de la acera, metódicamente, llevando una miga de pan hacia una grieta en el pavimento. Una manta pesada y sofocante de culpa descendió sobre mí. Era la misma culpa que me había matado en mi vida pasada. Las voces en mi cabeza, la sociedad, mis padres, mi propio sentido retorcido del deber, me gritaban que empacara mis maletas, que cobrara mis ahorros de pasantía, que volviera a esa casa, contratara a un abogado, negociara con el banco, sacara al bebé gritando de las manos egoístas de Madison y lo arreglara. Me imaginé volviendo. Imaginé el olor de esa casa, leche agria, pelo de perro y desesperación. Imaginé a papá entregándome una pila de facturas vencidas. Imaginé a Madison, aliviada de que su sirvienta hubiera regresado, entregándome un pañal sucio antes de encerrarse en el baño para llorar en TikTok. Tomé un bocado de mi sándwich. El pan estaba seco, atascándose en mi garganta. Lo mastiqué lentamente, forzándolo a bajar. Abrí mi teléfono, fui a mis contactos y encontré el número de papá. No lo bloqueé, no iba a esconderme, pero redacté un mensaje de texto. Lamento que tú y mamá estén pasando por esto. Les dije que no podía apoyar las decisiones que se estaban tomando en esa casa. No puedo ayudarlos financieramente y no voy a mudarme de regreso. Necesitan consultar a un abogado de bancarrota y un abogado de derecho familiar. Pasé mi pulgar sobre el botón de enviar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro atrapado y frenético. Si presionaba enviar, estaba cortando oficialmente el cordón. Estaba dejándolos golpear el fondo del océano. Presioné enviar. La burbuja verde apareció en la pantalla. Estaba hecho. Terminé mi sándwich, tiré la envoltura a la basura y caminé de regreso al vestíbulo con aire acondicionado de mi edificio de oficinas. El aire frío golpeó mi piel húmeda de sudor. Tomé una respiración profunda. Me sentí más ligera. Me sentí fría. Me sentía viva. El aire acondicionado en el vestíbulo de la oficina se puso en marcha. Un rugido mecánico bajo que vibraba contra la parte posterior de mi cuello. Vi los 3 puntos grises de escritura aparecer en mi pantalla, desaparecer y aparecer de nuevo. Papá estaba redactando una respuesta. Mi pulso latía, un ritmo pesado e irregular en mi garganta. El mensaje finalmente se envió. No eres hija mía. No vuelvas a contactarnos nunca. Miré los píxeles brillantes. Se suponía que las palabras debían doler. En la línea temporal que terminó en el asfalto, ese mensaje me habría enviado a una espiral de hiperventilación. Habría llamado al trabajo, conducido 6 horas durante la noche y rogado de rodillas por perdón mientras entregaba mi tarjeta de débito. En cambio, bloqueé mi teléfono. Lo deslicé en mi bolsillo y subí las escaleras para formatear hojas de cálculo. La separación estaba completa. La herida estaba cauterizada. No se sentía como una victoria. Se sentía como salir de un edificio en llamas y darte cuenta de que tu abrigo se ha ido. Estás congelada, pero al menos no eres ceniza. El segundo año se desangró en el tercer año. Me mudé del subarrendamiento sofocante a un apartamento estrecho en la planta baja con una chica que estudiaba botánica y rara vez hablaba. Nuestra cocina olía a tierra de macetas húmeda y té de jazmín rancio. Era silencioso. Era el sonido más hermoso del mundo. Pagué mi matrícula con becas y los salarios de mi pasantía, que se había convertido en un trabajo de medio tiempo. Compré mi ropa en tiendas de segunda mano, lavando el olor a naftalina en la lavandería de monedas al final de la calle. Cada euro que ahorraba se sentía como un ladrillo en un muro que estaba construyendo entre yo y mi pasado. Pero no puedes limpiar Internet.
y no puedes ignorar completamente un accidente automovilístico cuando sucede en la plaza pública. En noviembre de mi tercer año, un vídeo apareció en mi feed recomendado en YouTube. No era del canal de Madison. Era un vídeo ensayo de 40 minutos de una creadora sin rostro que resumía escándalos de Internet. La miniatura era una imagen dividida. Madison en su Mercedes arrendado a la izquierda y una foto granulada y ampliada de la casa de mis padres, con un letrero de ejecución hipotecaria rojo chillón clavado en el jardín delantero a la derecha. El título decía: La repugnante caída de una estafadora madre adolescente. Me senté en mi futón abultado, mi cena de ramen de microondas enfriándose sobre la mesa de café. El caldo había formado una piel gelatinosa asquerosa en la parte superior. Hice clic en el vídeo. La voz del narrador era clínica, burlona y completamente desprovista de empatía. Reprodujeron clips de Madison gritándole a Caleb, clips del bebé llorando mientras Madison se arreglaba el maquillaje, y audio filtrado de un vecino documentando las peleas a gritos entre mamá y Madison. Luego vino la autopsia financiera. El vídeo desglosó los registros públicos, la recuperación del SV, la deuda de tarjetas de crédito que mamá y papá habían asumido para mantener a flote el estilo de vida de Madison después de que los patrocinios se secaran. El creador incluso había encontrado el listado público de la casa, mi hogar de infancia, la silla de roble tambaleante, el linóleo agrietado, la alfombra desgastada en las escaleras. Todo embargado por el banco porque mis padres no pudieron hacer los pagos de una segunda hipoteca que habían sacado para pagar el saldo deficitario de un coche que una adolescente condujo durante 3 meses. Maddie y Milagro se oscureció completamente en octubre, dijo el narrador sobre un clip en cámara lenta de Madison, posando con un bolso de pañales de diseñador. Se rumorea que se mudó de la casa de sus padres, dejando a su hija bebé atrás. Un caso clásico de una influencer priorizando la estética sobre la maternidad real. Presioné pausa. El silencio en mi apartamento se precipitó de vuelta, pesado y sofocante. Dejó al bebé. Un dolor fantasma agudo apuñaló mis costillas. Mis pulmones se agarrotaron. Recordé el peso de Milagro en mi vida anterior, el suave olor a polvo de su cuello, la forma en que sus pequeños dedos se envolvían alrededor de mi pulgar mientras Madison dormía hasta el mediodía. Prácticamente había criado a esa niña. Apreté mis ojos cerrados, clavando los talones de mis manos en mi frente. La culpa era una cosa viva y respirante arañando el interior de mi pecho. Podrías haberla salvado, siseó la voz. Podrías haber regresado. Podrías haber protegido al bebé. No, me dije a mí misma, mi voz áspera y desgarrada en la habitación vacía. No. Si hubiera regresado, estaría muerta. O peor, estaría exactamente donde están mamá y papá, en bancarrota, rota, y criando a un niño que no es mío. Mientras Madison se largaba para encontrar su próxima audiencia, no podía prenderme fuego para mantenerlos calientes. Una semana después, un sobre grueso y arrugado llegó a mi buzón. No había dirección de remitente, pero reconocí la escritura frenética y en bucle al instante. Mamá. Me senté en mi pequeña mesa de cocina, trazando la tinta con mi uña. Olía levemente a humo de cigarrillo rancio. Mamá no fumaba. Debió haberlo recogido. Deslicé un cuchillo de mantequilla debajo de la solapa y saqué 3 páginas de papel de cuaderno rayado, arrancadas irregularmente de una espiral. Chloe, sé que papá te dijo que no nos contactaras, pero no tengo a nadie más. La casa se ha ido. Estamos viviendo en un apartamento de 2 habitaciones detrás de la autopista. El corazón de papá está fallando. Está tomando medicamentos que no podemos pagar. Madison se ha ido. Empacó una bolsa en medio de la noche y se fue con un tipo que conoció en un viaje de marca a Miami antes de que su canal muriera. Bloqueó nuestros números. Milagro tiene una infección de oído que no desaparece. Llora toda la noche. Estoy tan cansada, Chloe. Estoy tan cansada que me duelen los huesos. Perdí mi trabajo porque tuve que seguir tomando días libres para las visitas de la trabajadora social. Sé que estás enojada, pero eres la inteligente. Siempre supiste cómo arreglar las cosas. Por favor, solo por un tiempo,
Ven a ayudarme. Te lo ruego de rodillas. Soy tu madre. Había manchas de agua ampollando la tinta en la parte inferior de la página. Me senté allí durante mucho tiempo. Afuera, una sirena aulló en la distancia, cortando el zumbido del tráfico de la ciudad. Sentí una lágrima caliente y rápida correr por mi mejilla, cayendo sobre el enchapado barato de la mesa. Lloré por la madre que solía hornearme pasteles de cumpleaños. Lloré por el padre, que intentó arreglar mi coche. Lloré por la pequeña niña con la infección de oído que no pidió nacer en este desastre. Luego me puse de pie. Caminé hacia el bote de basura. Rompí la carta por la mitad. Luego en cuartos, luego en octavos. Dejé que las piezas cayeran entre los pozos de café y las cáscaras de huevo. Me lavé las manos, el agua fría picando mis nudillos, y abrí mi portátil para terminar mi trabajo de sociología. El invierno de mi último año golpeó con una congelación brutal e implacable. El hielo cubrió las ramas de los árboles, convirtiendo el campus en una extensa escultura de cristal dentada. Mi aliento salía en nubes mientras caminaba de la biblioteca a mi apartamento, mis botas crujiendo rítmicamente sobre las aceras saladas. Tenía 22 años. Tenía una oferta de trabajo alineada en una firma de análisis de datos de tamaño mediano en Chicago, comenzando 2 semanas después de la graduación. Tenía una cuenta de ahorros modesta, un puntaje de crédito en los 700 altos, y una vida completamente de mi propia creación. Estaba de pie en la estufa hirviendo agua para pasta cuando mi teléfono zumbó en el mostrador. La pantalla iluminó un número que no reconocía. El código de área pertenecía a una ciudad en Nevada. Usualmente dejaba que los números desconocidos fueran al buzón de voz, pero estaba esperando una llamada del administrador de la propiedad del apartamento que estaba tratando de arrendar en Chicago. Deslicé a la derecha y presioné el teléfono contra mi oreja. «Hola, Chloe». La cuchara de madera en mi mano se resbaló, golpeando contra el borde de aluminio de la olla. El agua hirviendo salpicó sobre mi muñeca, una quemadura aguda y punzante, pero apenas la sentí. La voz estaba ronca, ahuecada y temblando. Sonaba como si hubiera sido arrastrada sobre vidrios rotos. «Madison», dije. El nombre sabía a ceniza en mi boca. No había hablado en voz alta en casi 3 años. «No cuelgues», jadeó. El ruido de fondo era caótico, el rugido del tráfico de la autopista, el chirrido metálico áspero de un camión semifrenando, y una canción diminuta en bucle de lo que sonaba como una bomba de gasolinera. «Por favor, Chloe, no cuelgues. ¿Cómo conseguiste este número?» Mi voz era terriblemente calmada. La hermana mayor en pánico que solía limpiar sus desastres estaba muerta. Había muerto en un aparcamiento de un centro comercial. La mujer sosteniendo el teléfono era una extraña. Encontré el perfil de tu compañera de cuarto en línea. Le envié un mensaje. Me lo dio. Madison dejó escapar una tos húmeda y traqueteante. «Chloe, necesito ayuda. Estoy en ni siquiera sé dónde estoy. Afuera de Las Vegas. Creo. El tipo con el que estaba. Se llevó la camioneta. Se llevó mi teléfono, mi billetera, todo. Tomé prestado este teléfono de un tipo en la bomba». Comenzó a sollozar. No era el llanto bonito y practicado que solía hacer para la cámara, secándose cuidadosamente los ojos para proteger su rímel. Esto era el llanto feo y gutural de un animal atrapado en una trampa. «Tengo tanto frío, Chloe. No he comido en 2 días. Llamé a mamá, pero el número está desconectado. Llamé a papá y simplemente me colgó. Tienes que enviarme dinero o comprarme un boleto de autobús. Por favor, eres mi hermana». Cerré mis ojos. El olor del agua hirviendo de pasta llenó la pequeña cocina. La imaginé de pie, temblando en una gasolinera iluminada con neón en medio del desierto. La influencer que pensó que era invencible, que pensó que un aro de luz y una prueba de embarazo positiva eran un sustituto de una educación y una ética de trabajo. Había perseguido el algoritmo hasta que la llevó por un acantilado. La vieja Chloe ya habría abierto una pestaña del navegador para comprar un boleto de Greyhound. La vieja Chloe habría vaciado sus ahorros para llevarla a casa, ignorando el hecho de que Madison, inevitablemente, le robaría de nuevo, la resentiría de nuevo, la destruiría de nuevo. «¿Dónde está tu hija, Madison?», pregunté.
La pregunta cayó como una piedra en un pozo oscuro. El sollozo se atascó, convirtiéndose en un tartamudeo defensivo y sin aliento. Está con mamá. Era mejor para ella. Estaba en un viaje de sanación, Chloe. Estaba tratando de encontrarme a mí misma para poder ser una mejor madre. Dejaste a una bebé enferma con 2 padres ancianos en bancarrota para poder vivir en una camioneta con un extraño. Corté, mi tono plano, desprovisto de cualquier ira o lástima. Arruinaste su crédito. Perdieron su casa. Abandonaste a tu hija. Cometí un error, gritó en el receptor, la desesperación cruda agrietando su voz por la mitad. Tengo 19. Se me permite cometer errores. Eres tan perfecta sentada en tu dormitorio universitario juzgándome. No tengo nada. Tenías todo. Corregí en voz baja. Solo decidiste que no era suficiente contenido. Por favor, gimió, la ira colapsando instantáneamente de vuelta a la súplica. Solo 100 euros. Solo para poder comer y conseguir un motel. Por favor, Chloe, te lo devolveré. Conseguiré un trabajo. Cambiaré. Miré mi muñeca. La piel donde el agua había salpicado estaba roja y enojada. Una ampolla ya se estaba formando. Dolía, pero era real. Era una consecuencia. No, dije. Chloe, llama al refugio, Madison. Llama a la policía, pero no me vuelvas a llamar. Aparté el teléfono de mi oreja. Podía escucharla gritando mi nombre a través del pequeño altavoz, un sonido frenético y agudo que raspaba contra mis tímpanos. Presioné el botón rojo. La llamada terminó. Abrí la configuración, bloqueé el número y puse el teléfono boca abajo en el mostrador. Mis manos estaban temblando violentamente. Mis rodillas se sentían débiles. Me hundí en el suelo de linóleo barato de mi cocina, llevando mis rodillas a mi pecho. Me senté allí mientras el agua se desbordaba en la estufa, siseando mientras golpeaba el quemador caliente, oliendo a metal quemado y almidón. No lloré, solo respiré, dentro y fuera. El aire llenó mis pulmones, limpio y sin cargas. La graduación fue en mayo. El auditorio era un mar de togas sintéticas negras y calor sofocante. El olor a perfume barato, sudor nervioso y ramos florales moribundos colgaba pesado en el aire. Me senté en la fila M, asiento 14. Cuando llamaron mi nombre, caminé por el escenario. El resplandor de las luces del escenario era cegador. El decano me entregó una carpeta encuadernada en cuero. Le estreché la mano. El flash del fotógrafo estalló, capturando el momento para siempre. Miré hacia el cavernoso auditorio. Miles de padres estaban vitoreando, sosteniendo teléfonos, agitando letreros de colores brillantes. Nadie me estaba buscando. No había mamá llorando lágrimas de orgullo. No había papá sosteniendo torpemente una cámara. No había Madison poniendo los ojos en blanco. Los asientos asignados a mi familia estaban vacíos. Bajé los escalones en el lado opuesto del escenario. La borla en mi birrete se balanceaba contra mi mejilla. Pasé mi pulgar sobre el cuero texturizado de la cubierta del diploma. Había sobrevivido. Los había dejado ahogarse. Y yo había nadado hasta la orilla. Fue lo más feo, lo más egoísta, lo más vital que jamás había hecho. Salí por las puertas dobles del auditorio. Saliendo a la brillante y cegadora luz del sol de una tarde de viernes, el aire olía a césped recién cortado y asfalto caliente. No miré atrás, solo seguí caminando. Chicago en febrero es una ciudad brutal e intransigente. El viento aúlla desde el lago Michigan, llevando un frío húmedo y mordaz que se filtra a través de abrigos de lana y se asienta profundamente en la médula. Lo amaba. Amaba la dureza de ello. Era un tipo honesto de frío. No pretendía ser nada más. Tenía 26 años. Mi apartamento estaba en el 7º piso de un edificio de ladrillo de preguerra en Logan Square. Tenía tuberías de radiador expuestas que golpeaban en medio de la noche y pisos de madera originales pesados que crujían bajo mis pies descalzos. Tenía un gato atigrado gordo de una oreja llamado Barnaby, que dormía en mi pecho oliendo a luz solar polvorienta y croquetas secas. Era analista senior de datos. Pasaba mis días nadando en hojas de cálculo, modelos predictivos y métricas de comportamiento del consumidor. Me gustaban los datos.
Los datos eran predecibles. Si una ecuación estaba equilibrada, decía la verdad. No te manipulaba, no te hacía gaslighting, y no esperaba que te prendieras fuego para mantenerla caliente. Era una tarde de martes. El cielo afuera de mi ventana bordeada de escarcha ya se había magullado en un púrpura profundo y pesado. Estaba sentada en la isla de mi cocina, una copa de vino tinto barato pero decente en mi mano, desplazándome sin pensar a través de una aplicación de noticias locales en mi tableta. Una notificación de correo electrónico cayó desde la parte superior de la pantalla. Era de una vieja conocida del instituto, una chica llamada Jessica, que solía sentarse detrás de mí en química. No habíamos hablado en 8 años. Miré su nombre. Un escalofrío, repentino y frío de aprensión, trepó por la parte posterior de mi cuello. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Lo toqué. «Hola, Chloe», leía el mensaje. «Sé que no hablas mucho con tu familia ya, pero vi esto flotando por Facebook y pensé que al menos deberías saberlo. Lo siento mucho». Debajo del texto había un hipervínculo, una página de GoFundMe. El silencio en mi apartamento de repente se sintió increíblemente pesado. Barnaby saltó sobre el mostrador, sus patas haciendo un sonido suave y acolchado contra el granito, y empujó su nariz húmeda contra mis nudillos. Tomé un sorbo lento del vino. Sabía a roble y cerezas oscuras, afilado en mi lengua. Hice clic en el enlace. La página cargó, brillante y clínica. El título de la campaña estaba en letras negras en negrita. Ayuden a la familia Davis a reconstruirse después de la tragedia. La foto en miniatura me golpeó como un golpe físico al esternón. Era una foto tomada en la sala de estar beige estrecha de lo que tenía que ser una residencia asistida o un apartamento muy barato. Papá estaba sentado en una silla de ruedas. Se veía de 75 años, aunque solo tenía poco más de 50. El lado izquierdo de su rostro caía, las secuelas inconfundibles de un derrame cerebral severo. Sus ojos mirando vacíos a la cámara estaban lechosos y perdidos. Mamá estaba de pie detrás de él. Estaba terriblemente delgada, su piel cetrina y colgando flojamente de sus pómulos. Llevaba un suéter polar descolorido que reconocí de mis días de instituto, y junto a ellos estaba Madison. No era la influencer brillante y arreglada de sus años adolescentes, ni era la chica frenética y hambrienta llorando en una gasolinera de Nevada. Se veía endurecida, ahuecada por los kilómetros. Su cabello rubio era completamente castaño ahora, recogido en una cola de caballo severa y grasosa. La chispa de arrogancia delirante en sus ojos estaba completamente extinguida, reemplazada por la mirada apagada y plana de alguien que había tocado fondo y se dio cuenta de que no había sótano. Sostenía la mano de una niña pequeña. Milagro. Tenía unos 6 años ahora. Llevaba un atuendo rosa brillante descoordinado y miraba fuera de cámara chupándose el pulgar. Su cabello estaba sin cepillar. Me desplacé hacia abajo para leer la descripción. Estaba escrita por Madison. Mi papá sufrió un derrame cerebral masivo el mes pasado. Mi mamá no puede trabajar porque tiene que cuidarlo a tiempo completo. Estoy trabajando 2 turnos en un restaurante para tratar de pagar su transporte médico y mantener las luces encendidas para mi hija, pero estamos enfrentando un desalojo. No tenemos a dónde ir. Cualquier cosa ayuda. Dios los bendiga. Miré la barra de progreso verde brillante. La meta era 10.000 euros. Habían recaudado 420. Un dolor agudo y violento se encendió en mi estómago, imitando el impacto exacto del parachoques del camión de reparto de la línea temporal que había escapado. Mi respiración se atascó, mi pecho se apretó, hasta que puntos negros bailaron en los bordes de mi visión. La culpa era una entidad física en la habitación. Envolvió sus manos alrededor de mi garganta. Miré la pantalla, mi corazón martilleando un ritmo frenético y enfermizo. Ganaba 6 cifras. Tenía 40.000 euros sentados en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Podía hacer clic en el botón donar anónimamente, pagar los 10.000 y limpiar la barra en 3 segundos. Ni siquiera tendría que saltarme una comida para hacerlo. Podía salvarlos del desalojo.
Podía comprarles unos meses de espacio para respirar. Arrastré mi portátil por el mostrador. Abrí una nueva pestaña. Abrí mi portal bancario. Los números me devolvieron la mirada, nítidos y sólidos. Miré de vuelta a la foto de GoFundMe. Hice zoom en el rostro de Madison. Si enviaba el dinero, ¿qué pasaría? Pagarían el alquiler, pagarían el hospital. Y luego, en 3 meses, estarían justo de vuelta aquí. Madison sabría que fui yo. Los correos electrónicos comenzarían de nuevo. La súplica. Las demandas. El drenaje lento y parasitario que me arrastraría de vuelta a esa mesa de cocina de roble tambaleante, anclándome a su barco que se hunde hasta que me ahogara con ellos. Había dado mi vida por ellos una vez. Me desangré en el asfalto caliente por ellos. Extendí la mano y acaricié el pelaje suave detrás de la oreja de Barnaby. Se inclinó hacia mi mano, ronroneando fuerte, un motor vibrante de afecto simple y sin complicaciones. La copa de vino dejó un pequeño anillo rojo oscuro en el mostrador de granito. Lo limpié con mi pulgar. Cerré la pestaña bancaria. Volví a la página de GoFundMe. Miré a Milagro, mi sobrina, la niña pequeña que había mecido para dormir en un universo diferente. Lo siento, pensé en la habitación silenciosa. Lamento mucho que nacieras en esto, pero no puedo ser tu madre. Cerré el navegador. Eliminé el correo electrónico de Jessica. Caminé hacia la gran ventana con vista a la calle de Chicago. Las luces de la calle proyectaban un resplandor amarillo y neblinoso sobre la nieve que caía. Un quitanieves retumbó pasando, su pesada cuchilla raspando contra el asfalto congelado con un chillido metálico fuerte. Era un sonido duro, pero significaba que el camino estaba siendo despejado. Significaba seguir adelante. No era una heroína, era una sobreviviente. Y a veces sobrevivir significa que tienes que dejar que las personas que te están sosteniendo bajo el agua se hundan. A veces la única forma de ganar un juego perdido es dejar de jugar. No salvé a mi hermana y no salvé a mis padres. Pero por primera vez en 2 vidas, finalmente me salvé a mí misma. Si alguna vez tuviste que cortar una rama tóxica para salvar el resto del árbol, deja un comentario abajo. Leo cada uno. No olvides darle al botón de me gusta si encontraste algo de cierre en esta historia. Compártela con alguien que necesite la fuerza para alejarse. Y suscríbete al canal para más historias crudas y reales. Nos vemos la próxima vez.